Continuamos con el libro de Juan. Esta vez el capítulo 5. Y a esta enseñanza la he titulado El peligro de la religiosidad. El peligro de la religiosidad. Sí, ahora voy a explicar por qué. Ahora explico por qué. Bueno, Jesús sigue sus viajes de norte a sur y de sur a norte de todo el territorio de Judea, inclusive al norte de Galilea, más bien de donde era él. Esta vez dice que Jesús va a Jerusalén. Primero, en el capítulo 4, recuerden que Jesús sanó, al final del capítulo cuenta el apóstol Juan, cómo Jesús sana al hijo de un oficial del rey en un viaje que hizo de sur a norte, o sea, de Judea a Galilea. Ahora nos cuenta Juan de otro viaje que hizo Jesús con ellos, con sus discípulos también, hacia Jerusalén, hacia el sur. Dice el versículo 1, después de estas cosas, eso quiere decir lo más probable un tiempo después. No sabemos con exactitud cuánto de tiempo después de lo que sucedió en el capítulo 4, pero después de estas cosas. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, el título de la enseñanza viene precisamente por el ambiente que se respiraba en aquellos tiempos entre el pueblo judío. La religiosidad era una cosa que primaba entre las personas, sobre todo los líderes religiosos, eran los que promovían esto. Pero el pueblo, entendamos esto, el pueblo se veía afectado por eso. Porque lo que el líder haga, eso afecta al pueblo. Sobre todo en un sistema religioso que el Señor mismo había instituido, de sacrificios y ofrendas, toda una serie de rituales religiosos que no apuntaban a otro lugar que a Jesús mismo, al reino de Dios como tal. Pero el Señor tenía que poner límites a estas personas, a su pueblo, para que su pueblo viviera para Él y lo glorificara, le trajera gloria, y todas las personas de otros pueblos pudieran ver que había Dios en Israel. ¿Qué pasa? La religiosidad. Cuando escuchamos la palabra religiosos, posiblemente la entendamos como, por ejemplo, como lo usó Santiago en su libro, que dijo que la verdadera religión es ocuparse de las viudas y esas cosas. Son las buenas acciones, claro, las buenas acciones que se derivan de un corazón que vive para Dios. Sin embargo, el ambiente que se respiraba en Israel en aquel momento no era el de una buena religión, el de una religión que partía del corazón del creyente para Dios, sino se vivía un ritualismo tremendo, o sea, se vivía el hacer rituales para el Señor, pero en realidad el corazón de las personas muchas veces no estaba en esos rituales, no había relación entre lo que hacían y lo que sentían, su comportamiento para con el Señor. No había relación de ningún tipo. Dice el diccionario de la Real Academia Española que religiosidad es práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Bueno, práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Bueno, en efecto, los israelitas tenían muchas obligaciones religiosas. La ley está llena de rituales que el Señor les dio al pueblo de Israel para que lo honraran de esa manera. Y todo está bien descrito, sobre todo en el libro de Levítico. Usted ve el libro de Levítico, ese es el libro de los sacerdotes. Todos los rituales que tenían que hacer los sacerdotes. Está bien, eso es lo que el Señor ordenó. Pero si el corazón del creyente no está en eso, ahí tenemos un gran problema. Por ejemplo, ¿qué nos ha ordenado el Señor a nosotros, el Señor Jesucristo, a la iglesia hoy? Bueno, desde que Él vino y resucitó. Bueno, la Santa Cena y el bautismo. Cuando en esos dos, vamos a llamarlo inclusive rituales si queremos, cuando en esas dos cosas no está el corazón del creyente alineado con el Señor, ahí no pasó nada. No pasó nada. En la Santa Cena no estamos anunciando al Señor ni nada, porque es que si nuestro corazón no está en eso, entonces no está pasando nada ahí. Si alguien se bautiza diciendo que recibió al Señor y que quiere bautizarse como señal de que recibió al Señor,
pero no recibió al Señor, pues ahí no pasó nada. Bueno, eso mismo estaba pasando en Israel, pero con los rituales de la ley de Moisés. No me preocupa tanto la práctica y el esmero en cumplir las obligaciones religiosas como lo que no estaban haciendo. Porque está bien que uno practique con esmero lo que el Señor le dijo a uno que hiciera. Eso está bien. Pero si es solamente hacer las cosas, pues ahí falta mucho. Ahí falta la esencia. Ahí falta la esencia. Y en efecto, los líderes religiosos estaban imponiendo todo un sistema ritualístico, y no había en realidad obediencia al Señor. Eso lo he hablado muchas veces y lo voy a seguir hablando, porque esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio, que no es hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Y no importa, ya lo hice, ya está hecho. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Una lista, como un papelito así, como este que yo tengo aquí. Una lista, a ver, ¿qué tengo que hacer? Pam, 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 pam. Hecho, todo hecho. ¡Bum! Ya estoy bien con el Señor. O van a donde está el pastor y dice, pastor, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para estar bien con Dios? Bueno, imagínense eso, pero en la ley de Moisés. Las personas buscaban hacer lo necesario para estar bien con Dios, pero en realidad los líderes no estaban, ellos mismos en sus vidas, no reflejaban lo que debía ser el cumplimiento de la ley de Moisés, pero con amor hacia el Señor, con agradecimiento, porque hacía siglos ellos habían sido esclavos en Egipto. Y el Señor les dijo que esa obediencia y ese amor se derivaba de eso, de esa liberación que Él les dio de Egipto, donde vivían como esclavos. Bueno, precisamente aquí el capítulo 5 narra, después de un acontecimiento, de una sanación que le hace Jesús a un hombre que había estado enfermo durante 38 años, Juan narra prácticamente todo un sermón que le predica Jesús a un grupo de estos líderes religiosos. Prácticamente es un sermón entero del Mesías directamente a los líderes religiosos. Y como ya podemos suponer, o sea, aquí no hubo ninguna respuesta. Usted sigue leyendo el capítulo 6 y ahí no hay ninguna respuesta. Juan no dice que estas personas se arrepintieron, que respondieron positivamente al mensaje del Evangelio, y no hay nada. Simplemente escucharon todo y todo lo que escucharon fue, este hombre está equivocado en lo que dice. Y no es así como debemos responder al mensaje del Evangelio. Y si en algún lugar usted me está oyendo por internet, me está mirando, cuando usted le predique en el Evangelio, si usted oye esto, no responda así. No diga, bueno, ya lo escuché, pero eso no. No, porque es que es su alma la que está en juego. Y igualmente, estaba en juego el alma de esta gente. Pero después de todo el sermón ese del mismo Jesucristo, ellos no reaccionaron positivamente. Vamos a leer entonces poco a poco, explicando qué quiere decir el Señor con cada una de estas cosas y deteniéndonos en ciertos versículos para dar algunas enseñanzas que son muy importantes, porque además de explicar el capítulo, también quiero dar 5 efectos, hablar de 5 efectos que produce la religiosidad en el ser humano. Vamos a extraer eso de aquí. 5 efectos de la religiosidad en el ser humano. Y recuerden, con religiosidad quiero decir exceso de rituales sin que ahí esté el corazón del creyente, sin que haya un entendimiento espiritual de lo que están haciendo. Bueno, leí el versículo 1, dice, después de estas cosas, quiere decir de lo que sucedió en el capítulo 4, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se nos dice qué fiesta, ¿está bien? Pero había una fiesta de los judíos. Recuerden que estaba escrito, Juan escribió mucho, en gran medida, para las personas de habla griega, no para su propio pueblo muchas veces. Sí, claro que lo leyeron los judíos, pero Juan trabajó mucho con las personas no judías. Y era muy importante que ellos entendieran lo que sucedió, pero a veces Juan no hizo tanto énfasis en la parte ritualística de las costumbres judías, porque no mucha gente iba a entender eso, al parecer. No es lo que se explica aquí, pero tiene mucho sentido. Dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
Ve cómo dice llamado en hebreo, porque está hablando con personas, está escribiendo a personas que no son de habla hebrea, que no son judías. Dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, que es precisamente el versículo que tengo en la pantalla. Porque de esto se deriva todo lo que sucede después. Todo el sermón que les da Jesús a los líderes se deriva de esta acción que hizo, de esta sanación que hizo Jesús. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Okay? Aquí lo que está sucediendo es una cosa bien triste. El pueblo de Dios, a quien Dios le reveló la palabra, y a quien Dios sacó de Egipto con mano poderosa, quien había visto todos los milagros hechos, ojo, por Dios, ahora estaban diciendo que para sanar a los enfermos necesitaban meterse en un estanque y que un ángel venía de vez en cuando y causaba un movimiento en esa agua, y entonces de esos pobres infelices que estaban ahí todos enfermos, tenían entonces que competir entre ellos a ver quién se metía primero en el estanque. Usted se imagina esa escena, un montón de gente enferma, y entonces tienen que ver quién llega primero allá adentro. Se movió el agua, ese es el ángel ese que vino, y se movió el agua, y voy yo primero, no, quítate tú a ponerme yo. Eso es una escena bien triste, y eso es una señal de superstición. Y es la primera enseñanza que quisiera dar. Que la religiosidad produce superstición. ¿Por qué? Porque las prácticas religiosas, el exceso de ritualismo que había, no atacaba a este problema. Los líderes religiosos, mire, dominaban esta palabra, vamos a decir el Antiguo Testamento, que era la Biblia de ellos, mejor que usted, que yo y que 100 pastores juntos. Esa gente sabía más que todos nosotros juntos. Sin embargo, había todo un grupo de enfermos ahí, y a nadie le interesaba, a ningún líder le interesaba que Dios nunca dijo en su palabra que un ángel iba a sanar a una persona metiéndose en un estanque, hasta más, compitiendo a ver quién llega primero al estanque. ¿Usted se imagina esa escena tan triste de personas con problemas físicos compitiendo a ver quién llega primero? No, es que no tiene sentido. Mira, yo padezco de artritis, y en mis tiempos que he estado bien mal, que no he podido ni levantarme de la cama a veces, yo no me imagino que me pongan al pie de un estanque y que me digan, fíjate, cuando tú ves que se mueve el agua, tú y todos estos que están así parecidos a ti van a correr a ver quién llega primero. Hombre, si no puedo levantar de la cama, ¿cómo usted me va a decir que yo tengo que llegar a ese estanque? Aunque el estanque esté al lado mío, si es que a veces yo no he podido ni levantarme de la cama. Entonces, vemos que es una cosa bien triste, que el pueblo de Dios confíe en una superstición. Eso pasó hace 2000 años, y desgraciadamente entre la iglesia de Jesucristo hoy sigue sucediendo. Sigue sucediendo. A veces decimos, no, es que si no hago tal cosa, me va a pasar algo malo. Si no organizo, si no pongo eso alineado con eso, eso es mala suerte. Si viene un gato negro y pasa, qué sé yo, eso es mala suerte. Si paso por debajo de una escalera, es mala suerte. ¿Cuántas cosas son mala suerte? Se me rompe un espejo y son no sé cuántos años de mala suerte. Si se me derrama sal, también, no sé cuánto mala suerte. Y todo una serie de supersticiones que, ojo, estamos hablando de gente limpia por la sangre de Jesucristo. Gente que ha confiado en Cristo para la salvación, para la limpieza de pecados. O sea, ¿cómo esas cosas no juegan una con la otra? O sea, no tienen ningún sentido
que una persona que tiene el poder de Dios en su vida sea supersticiosa. Y yo espero que ninguno de nosotros se ponga a competir con nadie por un milagro que va a ser un ángel. O sea, y cuando digo esto, entiéndanme, nada parecido tampoco. Ni eso, ni nada parecido, porque eso fue una cosa que sucedió hace 2000 años y nosotros estamos tratando de aprender algo de aquí. Está claro que posiblemente el lago que está ahí cerca no se va a llenar de gente que va a esperar que un ángel mueva el agua. Ni nada. Eso no va a suceder aquí, hoy, en este lugar, 2000 años después. Pero podemos aprender mucho de esto, porque ¿cuántas personas no pudieran estar esperando que suceda algo en la naturaleza? No, para yo poder ser sano. O para que se me resuelva tal problema que tengo. Bueno, es que si Dios no lo hace, nadie más lo va a hacer. Y yo no digo que Dios no usa a los médicos a veces para hacer ciertas cosas. Yo no digo que nada de eso. Pero es que el poder es el del Señor. No es el de un ángel. No es el de un estanque en el que usted se mete y es sano. ¿Qué cosa es eso? No estoy hablando de las aguas medicinales que hay en ciertos lugares. Esas son cosas que eso es ciencia. ¿Por qué? Porque hay aguas medicinales que tienen compuestos químicos y cosas que efectivamente le alivian a usted las articulaciones, todas esas cosas. No estoy hablando de eso en lo absoluto. Estoy hablando de un agua común y corriente que hay y que usted piensa que tiene poderes sobrenaturales. No tiene poderes. Nada tiene poderes sobrenaturales. Aquí el sobrenatural es el Señor. Él es el que es sobrenatural. Bueno, a partir de este momento es que suceden las cosas con los líderes religiosos. Porque era día de reposo, dice Juan. Sábado. El día que el Señor había instituido, que era día de reposo, nada se hacía ese día. Trabajos. Pero fíjese que en el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hombre, según la ley de Moisés, usted está haciendo una cosa que es ilegal, porque usted el día de reposo está transportando una cama. Usted no se le permite hacer ningún tipo de trabajo el día de reposo. Ahora, cuando yo veo aquí la concordancia, las letricas pequeñas que hay aquí abajo, dice Nehemías 13:19 y Jeremías 17:21, que son dos lugares en los que el Señor habla en el Antiguo Testamento de algunas de las cosas que hizo el pueblo de Israel en días de reposo, que el Señor sí les reprochó a través de los profetas. Pero aquí lo que leo en esos pasajes, cuando yo me los leí, yo lo que vi fue el pueblo de Israel haciendo negocios, por ejemplo, trayendo mercancías hacia la ciudad, adentro de la ciudad, o sea, haciendo negocios el día de reposo, día que el Señor dijo no hagan eso. Pero lo que Jesús dijo después, aquí en este pasaje, no fue eso. Fíjese, vamos a continuar leyendo para que vean. Dice el versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y ahí lo que están haciendo los líderes es, vamos a agarrar al que fue. Vamos a agarrarlo. Porque ese también está conspirando en contra de lo que está instituido por la ley. Dice el 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él no estaba seguro bien quién fue el que lo sanó. No lo conocía quizás. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, si tú sigues pecando después de haber recibido este milagro, cosas peores te van a suceder. Así que por favor, no peques más. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahí fue. Ahora, ¿por qué fue y le dijo? No me pregunte, porque seguro no estoy. No lo dice ahí, la verdad. No lo dice. Pero ¿por qué este hombre tuvo que ir a donde estaban los líderes religiosos y decirle? ¿Será que lo amenazaron? ¿Será que le dijeron, fíjate, si no me dices estás en problemas? O procura averiguar quién fue entonces y dime, porque quiero saber quién es este que está haciendo una cosa ilegal. Lo que sí sé es que el Señor dijo en el Antiguo Testamento que el pueblo era responsable por castigar, por apedrear inclusive a las personas que incurrían en ciertos delitos. Entonces, si este hombre sabía quién había, vamos a decir, entre comillas, cometido ese delito, él tenía la responsabilidad de denunciarlo. No sé en realidad qué le dijeron los líderes religiosos porque no está aquí,
Lo cierto es que el hombre fue y les dijo. Y entonces aquí está el problema. Dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hacía estas cosas. Quiere decir que no fue quizás el único día de reposo en el cual él hizo algo así. Entonces parece que ellos hablaron con él de eso. Y Jesús, dice aquí el 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir? Por las palabras de Jesús, lo que asumo yo aquí es que, claro, estaba prohibido en el día de reposo trabajar, pero no está prohibido hacer la obra de Dios en el día de reposo. Eso es lo que no está prohibido, en la ley de Moisés inclusive. Y por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no estaba comercializando nada ni nada de eso, simplemente sanó a un pobre hombre que estaba hacía 38 años enfermo. Y el hombre lo que hizo fue agarrar su propia cama y salir andando. O sea, ¿acaso esto es quebrantar la ley de Moisés? No me parece, porque Jesús no dice nunca. Y Jesús cumplió la ley a cabalidad. Jesús no quebrantó la ley de Moisés. Dice el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, ciertamente, cuando usted dice que Dios es su propio Padre, no como nosotros, que fuimos adoptados por el Señor, o como Israel, que es el pueblo de Dios, que también fue de cierta manera adoptado, sino que aquí Jesús se ve que está dejando implícito que Él y el Padre tenían una relación más allá de la que tenemos nosotros con el Padre. Que Jesús no era hijo de Dios, no se decía hijo de Dios como nos decimos nosotros hijos de Dios. No. Aquí dice, haciéndose igual a Dios. Estaba claro que Jesús estaba diciendo aquí que Él era igual a Dios. O sea, no es necesario leer la Biblia y buscar la forma de desmentir esta doctrina. Jesús dijo que Él era igual a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. No hay razón para decir que no. Eso fue lo que el Señor dijo. Y así lo interpretaron los que hablaron con Él en su época. De hecho, por eso querían matarlo. Porque supuestamente era una blasfemia decir esto. Ahora, la única manera en que esto no es una blasfemia es si es verdad. Pero si esto llega a ser mentira, esa persona debe morir por blasfemia. En el caso de Jesús no era blasfemia, era verdad. Ese es el unigénito Hijo de Dios. O sea, la única persona que tiene potestad para decir una cosa así se llama Jesús de Nazaret. Él es el que puede decir, el Padre y yo somos uno. Entonces, de aquí saco la enseñanza de que la religiosidad produce rebelión. Aquí estaba Jesús diciéndoles a los líderes de su pueblo quién Él era. Y todo lo que piensan ellos es matarlo. Lo único que piensan es en matarlo. Ah, mira lo que dijo, vamos a matarlo. Quiere decir que la religiosidad, ese exceso de ritualismo y de celo por las cosas, por los rituales, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y esto y eso. Eso lo que produce es que cuando el Hijo de Dios, cuando usted tiene de frente al Hijo de Dios diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué dice usted? No. Tengo que aprender esta velita y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Digo, pero es que el Señor Jesús le está diciendo que es Él el único que lo lleva al Padre. No. Déjame tranquilo, yo tengo que hacer esto. Esta serie de cosas que son las que me van a llevar a Dios. O sea, es una rebelión abierta. Inclusive dice, no. Dale tú con con tus cosas que tú... Es rebelión abierta a Jesús. En vez de abrazar esa doctrina, en vez de decir, ok, digo, no quiero. Eso no está bien. A tal punto que querían matarlo. Dice entonces el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está haciendo más énfasis en que Él sí es uno con el Padre. Y que todas esas cosas que ellos lo ven haciendo, como sanar al hombre el día de reposo, eso no lo inventó Él.
Eso no salió de su propio, no fue una decisión de él propia, sino que el Padre le dijo que hiciera este tipo de cosas. Y eso es lo que él estaba haciendo. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. O sea, no solo esto, no solo voy a sanar enfermos el día de reposo, no, van a suceder más cosas todavía. Y ustedes se van a quedar boquiabiertos cuando vean eso. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya está hablando a futuro. Ya está hablando de la salvación eterna que Él da, que Él ofrece. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, ahí está hablando, ese es el Evangelio. Dios le dio toda autoridad a Jesús, en el cielo y en la tierra, como dijo Él al final, antes de ascender. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, si nosotros no creemos en el Hijo, no creemos en el Padre. Ese es el Evangelio. Y el Hijo es el único camino al Padre. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y yo estoy seguro de que estos líderes estaban entendiendo bien lo que Él estaba diciendo. Porque eso es lo que le estaba pasando a ellos. Estaban rechazando al Hijo. O sea, todo este sermón, lo que está diciéndole a ellos es, ustedes tienen al Hijo de Dios, al Mesías, delante de ustedes, y están diciendo, no queremos. Tú no eres el Mesías. Entonces, dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ve? Ese es el Evangelio. El que recibe al Hijo ya no está muerto espiritualmente, sino que tiene vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. De nuevo, todo el poder lo tiene Jesús. El Padre entregó toda autoridad en manos de Él. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya está hablando Jesús del juicio final. Ya aquí está hablando de igual del futuro. Esto es un texto apocalíptico prácticamente. Ya está refiriéndose a las cosas de Apocalipsis. A los últimos tiempos ya, o sea, los tiempos finales, cuando ya el Señor va a juzgar a la gente, va a decir, bueno, por aquí los que no confiaron en mi Hijo y por aquí los que sí confiaron. Y del versículo 24 y de este último, 29, saco otra enseñanza, otro principio, que es que la religiosidad produce condenación. Qué cosa tan triste. Qué cosa tan triste. Haber tenido la oportunidad de tener una relación con Dios a través de su hijo, su único hijo, su hijo unigénito, y haber dicho no y rechazar la bendición de ser llamado hijo de Dios, nacido no por voluntad humana, como dice Juan, sino de Dios, de haber experimentado ese nuevo nacimiento, como explicó Jesús a Nicodemo, otro de los líderes religiosos, pero distinto. Él quería saber, estos no querían saber, estos querían condenarlo. Nicodemo quería saber, y Jesús le explica, es que tienes que nacer de nuevo. Pues qué tremendo tener la oportunidad de nacer de nuevo de Dios y tener una vida eterna junto con Dios desde ahora mismo, y que la reacción de uno sea, no, eso está mal. Y que uno sea condenado para siempre, en el lugar de condenación eterna, al que le llamamos el infierno. Qué tremendo haber tenido la oportunidad y haber ido a parar entonces al otro lugar, simplemente porque nuestros corazones estaban tan duros, que
que no quisimos humillarnos, como dice Pedro, bajo la mano poderosa de Dios. No quisimos. No quisimos decirle a Dios, sí, Señor, tú eres el Rey, tú eres Dios, yo no. No quisimos decir eso, sino que, no, yo sé cómo son las cosas. Y así no es. Y yo voy a seguir haciendo lo mío. A mi manera, a mi manera. Y dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Sigue la misma idea. Según oigo, así juzgo. Oigo del Padre. Ojo, recuerden que estamos viendo la dependencia de Jesús y de sus obras, de todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ve? Él busca la voluntad del Padre, no la suya propia. Porque Él fue enviado por el Padre. Estas son cosas, mire hermano, estas son cosas muy difíciles de entender. Porque por una parte Él y el Padre son uno. Pero por la otra Él se subordina o se subordinó cuando estuvo aquí en esta tierra a la voluntad del Padre. Y quizás si el que no conoce al Señor dice, eso no tiene sentido. Pero si usted y yo conocemos al Señor, no queda otra cosa que decir, Señor, eso para el mundo puede no tener sentido, pero si tú lo dices, es así. Por una parte, el Hijo y el Padre son la misma persona, o son uno, en el sentido que no son la misma persona, pero son uno. Pero el Hijo, cuando anduvo en esta tierra, se subordinó completamente al Padre. Eso sucedió así. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Así lo decidió el Padre, simplemente. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El testimonio que dio el Padre de Jesús acerca de Jesús es sobre todo las señales que hizo a través de Jesús. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Está hablando, no Juan el que escribe el libro, el apóstol, no, Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. En efecto, se narra que los líderes cuestionaron a Juan el Bautista. Cuando lo vieron predicar como él predicaba, bautizar personas para arrepentimiento y esas cosas, le preguntaron, oye, ¿y tú quién eres? Y Juan dijo, yo no soy el Mesías. O sea, si tú lo que estás pensando es que yo vengo diciendo que soy el Mesías, yo no soy. Yo soy el que abre el camino, el que prepara el camino para el Mesías. Y dice que ellos pidieron testimonio de Juan, pidieron explicación a Juan. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, Jesús no necesita que ninguna persona dé testimonio de él, porque el Padre, que es mayor que todos, ya da testimonio de él. Pero aún esto él usa para que las personas sean salvas. Y mire la gran misericordia del Señor, que le está hablando a esos líderes que lo querían matar. En el versículo 18 dice que querían matarlo a la pedrada. Y a esos líderes le está predicando, le está diciendo, para que ustedes sean salvos. Qué gran misericordia del Señor. Que las mismas personas que lo están persiguiendo para matarlo, por un tecnicismo religioso, por un ritual que ellos interpretaron de una manera, pues a esos asesinos en potencia, asesinos suyos mismos, en potencia, lo están buscando a él para matarlo. Y él les está predicando para que ellos sean salvos. Qué tremendo el Evangelio de Jesucristo. Que inclusive a los enemigos del Señor, el Señor le dice, o a los enemigos nuestros, el Señor nos dice, predícales a ellos. Y ese es el ejemplo que vemos de todos los discípulos aquí en la Biblia. Y dice de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Sí, muchos líderes religiosos escucharon a Juan. Predicaba con poder acerca de la reconciliación y el arrepentimiento y todas esas cosas. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Ven? Es lo que le dije. El testimonio que dio Dios Padre acerca del Hijo fue precisamente las obras que hizo por medio del Hijo. Eso es lo que quiere decir. Por eso Jesús no necesita el testimonio de ninguna persona,
Él no necesita que yo diga, mira, Jesús es el verdadero Mesías. Yo lo proclamo para que la gente sea salva por su palabra, como Él me mandó, como nos mandó a todos los cristianos. Pero eso no quiere decir que sin eso, que sea mi testimonio el único válido, sino que ya Él dio testimonio por medio de las cosas que el Padre hizo a través de Él. Fíjese que ni siquiera de Juan el Bautista necesitaba Él testimonio, dice aquí. Porque el Padre mismo hizo obras a través de Él que le daban la autenticidad como el Mesías. El cuño de aprobación. Y este es el Mesías. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, como dijo el día del bautismo de Jesús. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Eso sabemos, que nadie ha visto a Dios como tal. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Eso también es muy triste. Estamos hablando de personas que conocen la Biblia al dedillo, pero conocen la palabra, pero dice que la palabra no mora en ellos. Qué cosa tan triste, que usted y yo conozcamos la palabra del Señor, pero esa palabra no haya hecho morada en uno, que no nos haya transformado, que no nos esté ayudando a crecer, que no nos diga cuándo hemos pecado, porque estas personas conocían toda la palabra, pero en ningún momento decían, yo soy pecador. No, ellos eran perfectos. Ellos no necesitaban arrepentirse de nada, ellos todo lo hacían bien. Y eso es tremendo, eso es muy triste. Y hay muchas personas en el día de hoy que conocen la palabra de Dios muy bien. Y es muy triste que en vez de producir eso, humildad en ellos, lo que produce es soberbia. Tremendo eso, que produzca soberbia, que la palabra de Dios produzca soberbia. ¿Por qué? Porque no hay una influencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Es simplemente lo que leen en la palabra, y eso es lo que hacen, y eso es lo que dicen, y al fin y al cabo, pues, esa palabra no está en ellos de verdad. Bueno, precisamente, vemos en estos dos últimos versículos que hemos leído, que también la religiosidad produce incredulidad. Fíjense que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cómo es posible que usted conozca la palabra y que Dios envíe a su ungido, su escogido, y usted no crea? Si usted conoce la palabra, ¿cómo es posible que usted no crea en ese al que Dios envió? ¿Cómo es posible? Así pasó con estos líderes. No creyeron en el que Dios envió. O sea que en vez de producir fe en ellos, pues este fenómeno lo que produjo en ellos fue incredulidad. El efecto opuesto, la incredulidad. Así es que asegurémonos de que la palabra de Dios que estamos aprendiendo de verdad llegue a nuestros corazones, que no sea en el cerebro solamente, en el intelecto, porque eso no da ningún provecho. ¿Ah? En el intelecto solamente no da ningún provecho. Usted la puede saber de memoria. Le va a pasar lo mismo que a esta gente, a estos líderes. Cuando le hablen del Mesías, de Jesucristo, del único Salvador de este mundo, usted va a decir, bueno, ya, está bien, pero ya, está bueno, ya no me hable más de eso. ¿Cómo? Si eso es lo más importante en este mundo, estar en una relación con el Salvador. Incredulidad, que nosotros no seamos incrédulos, sino que creamos de verdad cuando leemos las Escrituras en el que inspiró las Escrituras. Precisamente, continúa el versículo 39, escudriñad las Escrituras. Jesús mismo les está diciendo, lean la palabra, esa palabra que conocen tanto, leanla. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén leyendo eso, sabiendo que la vida eterna está en el conocimiento de Dios que hay en esa palabra, y esa palabra está hablando del Mesías, y lo tienen frente a ellos y dicen, no, pero ¿cómo? Lean bien, estudien, ustedes saben.
Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate, ya aquí lo que están diciendo es, están rechazando la vida eterna completamente. Están rechazándola. Ya tienen al único que les puede dar vida eterna, lo tienen delante de ellos ahí. Y dice que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí vemos la responsabilidad del ser humano. Que aunque es cierto que Dios escoge a las personas, que Dios es el que hace toda la obra en las personas, pero de alguna manera las personas también tienen la responsabilidad de cuando escuchen la palabra de Dios, dar el paso de fe y decir sí. Ahora, no hay gloria para el hombre en eso, para la persona, no hay gloria, pero hay responsabilidad de dar ese paso de fe y entregarle la vida a Cristo. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Imagínense, claro que Jesús conoce a todo el mundo. Cuando Él ve a una gente, inclusive sin verlo, Él dice, pam, 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 ahí describe toda la persona. Y a esas personas Él los conocía. Sabía que no había amor de Dios en ellos. Y recuerden lo que dijo el mismo apóstol Juan en una de sus cartas. El que no tiene amor, no conoce a Dios, dice. No conoce a Dios. O sea, la relación, el Dios, porque Dios es amor, dice. O sea que el amor es una característica que define a Dios. Es una parte de su personalidad, de la personalidad del Señor, que es intrínseca. No puede definirse a Dios sin decir amor. Ahora, no definamos usted y yo el amor de Dios. Eso lo define Él. Él define qué es el amor de Él. No soy yo quien viene a definir, bueno, si Dios de verdad es amor, Él tiene que hacer una lista de cosas. No. Él dice qué cosa es amor. Él le dice a los israelitas que por amor los sacó de Egipto. Inclusive, el haberles dado la ley de Moisés es una muestra grande de amor. Porque así ellos podían vivir para Él, apartarse del pecado. Dice, Jesús mismo le dijo a Nicodemo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el amor de Dios se expresó en eso, en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En eso se expresa el amor de Dios. Y así el Señor va diciendo en la palabra, que quiere decir el hecho de que Él es amor. Está claro que nada de esto estaba en estas personas. Triste, es muy triste. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y vamos a ver que la religiosidad de estas personas produce también confusión. Confusión. O sea, quiere decir que vino el verdadero Mesías. Se les reveló completamente, les dio todo, les dio varios sermones. Ellos vieron sus obras que el Padre le dio a Él para que hiciera. La mayor muestra de la identidad de Dios y de las obras de Dios frente a ellos ahí. Y ellos dijeron, no. Sin embargo, sabemos que en la historia del pueblo judío ha habido por lo menos 30 Mesías, entre comillas. Mesías que no han sido obviamente el Mesías. Sabemos quién es el Mesías. Jesús de Nazaret. Ese es el Mesías, a quien el Señor, del cual el Señor dio testimonio, levantándolo de los muertos. A más nadie el Señor ha levantado de los muertos de esa manera. A través de más nadie ha hecho el Señor el sacrificio de una vez y por todas por los pecados de la humanidad. Es a través de Jesús de Nazaret. Nadie más está a la derecha del Padre sentado después de resucitar de entre los muertos, intercediendo ahora por todos los creyentes. Nadie más está haciendo eso. Y a nadie más el Señor le dijo, a ti te doy todo el dominio, toda la autoridad. A nadie más. Pero estos líderes, si veían a alguien más venir dándose su propio mérito, le creían. Mire usted. Ellos le creían a otras personas que venían en su propio nombre. Pero no le creyeron al que vino en nombre del Padre. La religiosidad es dura. Es dura la religiosidad, porque lo pone duro uno. Uno dice, no, estos son los rituales que tengo que hacer.
No, yo cuando llego aquí al edificio todos los domingos, mi esposa y yo lo que hacemos es poner ese computador ahí, poner el micrófono, yo me pongo el micrófono, ella pone el teléfono, el televisor, el cable, qué sé yo, ahí ya. Y yo digo esto, qué sé yo, y si yo hago todo eso bien, estoy cumpliendo con el Señor, todo está bien. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que a mí me importa el cable que tú pones en la computadora, en el micrófono y nada de eso? ¿Quién te dijo que el trabajo que yo te asigné fue poner micrófonos y cables y televisores? Y hacer un servicio excelente para el Señor. No es para el Señor nada. Es una serie de rituales que tú quieres establecer y decir, perfecto todo. Y yo, ok, deja ver tu corazón cómo está. Deja ver para quién tú haces todo esto, de acuerdo con tu corazón. Porque no es para mí. Ah, bueno, si no es para Él, pues ya, nada tiene sentido. Y eso fue lo que pasó con el liderazgo de Israel. Gran parte, no todo el mundo. Había personas como Nicodemo que sí aceptaron al Señor. Porque se dieron cuenta. Nicodemo dijo, sabemos que tú, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. O sea, sabemos que tú vienes de Dios como maestro. No aceptó desde el principio que él era el Mesías, pero dijo, es que las cosas que tú haces no las hace nadie. Y es lo que Jesús está tratando de explicarle a este grupo de compañeros de Nicodemo, vamos a decir. Que no se dan cuenta que estas cosas que yo hago son el sello de aprobación de Dios Padre, de que yo soy el Hijo. Pero no. Y fíjese que dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Este versículo está para hacer un sermón de él solo. Este versículo tiene toda la vigencia hoy para hacer todo un sermón de él. ¿Por qué? Porque una de las cosas peores del ser humano, uno de los pecados más graves es el orgullo. Y estas personas que estaban aquí, los líderes religiosos, dice Jesús que recibían gloria unos de los otros. Oh, rabí, que quiere decir maestro. Oh, maestro, venga, qué sé yo. Entonces se sentían bien cuando otras personas le daban gloria porque ellos sabían mucho o tenían mucho conocimiento de la Biblia y todas esas cosas. Bueno, hoy nosotros, ¿qué? Entre nosotros, los pastores y demás, hay gente que conoce muchísimo la palabra. Mucho. Conoce mucho, mucho, mucho. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a recibir gloria los unos de los otros? Pues eso no es correcto. Que vengan los unos a los otros y diciéndole, oye, de verdad que tú eres el mejor, de verdad que en este tema tú eres la autoridad. No hay quien pueda competir contigo. Y entonces va y le dice al otro, no, pero en tal cosa de verdad que tú tienes toda la autoridad en eso, porque tú has estudiado durante no sé cuántos años y qué sé yo, qué sé cuánto. Y así, y todos se hinchan, porque todos tienen mucha autoridad y todos saben mucho. Y así reciben gloria unos de otros, así. Yo no. Dice que, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Quiere decir que cuando usted hace eso, la gloria de Dios quedó a un lado. Ya la gloria se perdió entre las personas. Ya se acabó. Cuando se repartió entre la gente, se acabó. No queda ninguna para el Señor. Así que evitemos esto a toda costa. Si somos de los cristianos que oramos y a veces las cosas suceden, las cosas por las cuales oramos se dan. Si oramos y se sana un enfermo, si oramos y Dios le provee económicamente al hermanito que no tenía nada, si oramos y qué sé yo, y se convierte ese familiar que no quería saber nada del Señor y acepta al Señor, y esas cosas empiezan a pasar, no recibamos gloria los unos de los otros tampoco. No, es que fulano ora de una manera que ahí Dios, ahí pasa todo. ¿Sí? Cuando fulano ora, el Señor obra maravillosamente porque es que Él, no es Él. Estamos recibiendo gloria unos de otros y ahí no hay gloria para el Señor, no queda nada para Él. Dice, no penséis, el versículo 45, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Claro que Jesús sí los iba a acusar delante del Padre un día, porque Él ya lo dijo anteriormente, que el Padre le ha dado a Él la potestad de hacer juicio a los que no creen en Él. Pero miren, a lo que se refiere es lo siguiente.
Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, no es siquiera necesario que Jesús se meta en este trabajo de acusar a estas personas, aunque sí lo va a hacer. Pero inclusive antes de que suceda eso, ya ellos tienen la ley de Moisés delante de ellos. O sea, cuando ellos leen la ley de Moisés, ahí está. Ahí está. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, supuestamente ellos deberían creerle, deberían haberle creído a él todo lo que él les dijo. Pero ni siquiera creían en la ley de Moisés que estaba escrita ya, en la que todo el mundo creía en el pueblo. Y esa ley de Moisés habla de Jesús. Habla en Génesis, cuando el ser humano cae, habla de que un día el Señor iba a levantar a alguien del linaje de Eva, o sea, un ser humano, que iba a tener esa pelea con la serpiente, el diablo, como dice Juan en Apocalipsis, que es el diablo y Satanás, que el diablo lo iba a herir a él en el calcañar, pero él iba a herir al diablo en la cabeza. Bueno, esa batalla ya está planteada desde Génesis. Y se sabía que el Señor le iba a levantar a alguien un día. También le dijo el Señor al pueblo que iba a levantar un profeta como Moisés. Y que a ese profeta había que oírlo, porque el que no lo oyere iba a dar cuenta delante del Señor. Y después entonces el Señor describe en ese mismo texto cómo deben ser los profetas que vendrán después. Pero sabemos que a Juan el Bautista le dijeron, tú eres el profeta. Quiere decir que todos ellos entendían que el Señor había dicho en algún momento en la ley que iba a venir un profeta como Moisés, una persona especial así, no como Moisés, pero con cosas en común con Moisés, una persona muy especial que iba a tener autoridad y que había que escucharlo a él, que lo que él dijera había que hacerlo. Bueno, ahí estaba, todo estaba escrito en la ley. Las señales no dejaban lugar a dudas, pero aún así, nada de creer en Jesús. Que si no creen lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿cómo van a creer en lo que Jesús está diciéndoles ahora? Si Jesús, para ellos, es un hombre que es hereje, a quien ellos quieren matar por hereje, por decir cosas blasfemias, imagínense cómo van a creer sus palabras. Si la ley de Moisés, que es en la que ellos creen, ahí está escrito de él, pero no, tampoco. Quiere decir que cinco peligros, 5 efectos hemos visto hoy de la religiosidad en el ser humano. Recuerden, religiosidad, que quiere decir para los efectos de para los propósitos de esta enseñanza, religiosidad es el exceso de rituales, pero sin que haya nada de corazón en eso. Recuerde, práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Hasta ahí. Nada de corazón. Estos 5 efectos son superstición, recuerden el enfermo del estanque, ¿no? Rebelión, lo tenemos ahí pero lo vamos a matar. Produce el efecto contrario, en vez de fe, rebelión. Condenación, en vez de salvación, condenación. Produce también incredulidad, es el cuarto. Incredulidad, lo tienen ahí, ven todo lo que ha hecho y dicen, no, pero yo no creo. Y el quinto, confusión. Reciben a cualquiera que no sea él. Cuando lo tienen ahí mismo y deberían saberlo porque conocen la palabra, no. Reciben a otro más, pero a él no. Confusión. O sea, la religiosidad produce todo esto. No produce fe en Dios. No produce la salvación del alma. La religiosidad no produce el exceso de rituales. Confiando en esos rituales, no produce nada bueno. No produce salvación en el ser humano. Así que no prediquemos esto. No le digamos a la gente, tienes que hacer toda esta lista de cosas y cuando la completes, todo está bien. No, estamos desviando a la gente si decimos eso. Estamos desviándolo. Si hay alguien que cree que así va a obtener vida eterna, tengámosle paciencia. Sí hay que decírselo. Mira, vamos a analizar las cosas, vamos a pensar que para eso el Señor nos dio un cerebro prodigioso,
Vamos a pensar y vamos a leer la palabra. Pero en realidad no se obtiene nada haciendo esas cosas. Con mucho respeto, hasta donde se pueda, porque ya cuando usted le diga, eso no es así, ya algunas personas van a decir, mira, me está faltando el respeto. Pero no es mi objetivo falta el respeto. Mi objetivo es que estudiemos la palabra de Dios y que lo sigamos a Él. ¿Está bien? Entonces, en vez de hacer todos los rituales, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a evitar el peligro de la religiosidad. ¿Está bien? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has mandado a que tengamos un sistema religioso de 1000 cosas que hay que hacer para que tú nos bendigas, sino que tú nos has dado tu bendición en la cruz de Cristo. Tú has sacrificado a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias porque tú nos das esa relación contigo. Tú has abierto ese camino, Señor, para que podamos venir arrepentidos, humildes delante de ti y reconocer que nosotros no somos nada, sino somos seres pecaminosos, que hemos caído, que te hemos defraudado, que te hemos faltado el respeto, que nos hemos alejado de ti, Señor, al igual que Adán y Eva. Y al igual que Adán y Eva merecemos muerte, pero tú nos has dado salvación. Esa es tu gracia, Señor. Esa es tu gracia. Darnos lo que no merecemos, Señor. Te damos muchas gracias por eso, porque tú nos has dado lo que no merecemos. Nos has dado la posibilidad de la salvación. Te damos gracias por todas las personas que han recibido esta salvación y te pedimos, Señor, la sabiduría, el poder de tu Espíritu Santo para comunicarle este mensaje a los que no han recibido esta salvación. Que tengamos, Señor, todo el tiempo ese balance que produce tu Espíritu, ese equilibrio que le produce a la hora de compartir el mensaje. Y que no sea un mensaje preelaborado, como las recetas de cocina que vienen en los libros, Señor. Sino que sea un mensaje bien sencillo para que las personas entiendan lo que tú les quieres decir, cómo tú los quieres salvar por medio de Cristo, pero que ese mensaje sea relevante al momento que ellos están viviendo. No nos hagas, Señor, no nos permitas ser personas que comuniquen el Evangelio como si fuera una receta de cocina. Permítanos que seamos guiados por el Espíritu Santo tuyo, Señor. Que sea tu Espíritu el que haga la obra a través de nosotros para bendecir a mucha gente. Te damos muchas gracias por todo y todo lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que eres tú el que hace la obra. En el nombre de Jesús. Amén.